Una de las cosas que he aprendido en mi vida, estudiando y haciendo trading, es lo que no se mide no se puede mejorar. Los datos son importantes y la plataforma de TradingView nos da unas herramientas interesantes para nosotros hacer mediciones y algunas predicciones. Y esas ya te las voy a enseñar. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentes, espero que se encuentren muy bien. Aquí continuamos con el curso de TradingView, de conocer un poquito la plataforma, de sus herramientas principales, siempre recordando que es una plataforma bastante robusta, bastante grande, que tiene muchísimas cosas y que está en constante evolución, ¿ok? Vamos a ver el día de hoy en este video las herramientas de predicción y medida. Esas las vamos a encontrar del lado derecho. Vamos a colocarte aquí un cuadrito para que las puedas señalar, ¿ok? Y de la misma forma como he hecho en otras veces, te vas a ir a la parte izquierda y vas a colocar el mouse muy cerquita que se te va a desplegar un menú que dice herramientas de predicción y medida, ¿ok? De repente a mí me vas a ver una herramienta que está ahí colocada, pero a ti te puede salir otra figurita porque se va quedando la que tú vas utilizando de último. O sea, la última que tú utilizas es la imagen que te va a salir ahí. Entonces nosotros desplegamos y nos va a salir una serie de herramientas como son posición larga, posición corta, previsión, rango de fechas, rango de precios, rango de fecha y precio, patrón de barra, Ghost Fade, proyección y perfil de volumen con rango fijo. Aquí prácticamente, aparte de herramientas, vamos a tener algunos indicadores que obviamente una explicación más detallada va a necesitar un video exclusivo. Sin embargo, aquí te voy a tratar de mostrarte de forma general para que se utilice. Vamos a empezar con la herramienta de previsión. La de posición larga y la posición corta la quiero dejar hasta el final porque llevo una explicación un poquito más larga. Ok, entonces vamos con la herramienta de previsión. Nosotros hacemos clic para seleccionarla. ¿Y qué nos dice esta herramienta? Nosotros hacemos clic, digamos que vamos a entrar en este punto, ¿ok? Y luego podemos extender y hacer una predicción que el precio puede llegar hasta esta zona donde hay una posible zona de resistencia. ¿Ok? Digamos que trazamos una línea que antes era soporte, ahora va a ser una resistencia y nosotros vamos a tratar de colocar de que el precio posiblemente en nuestro análisis va a llegar ahí. ¿Para qué sirve esto realmente? Esto sirve para comunicarlo cuando vas a hacer análisis para publicarlos a otras personas, por si vas a enseñar o simplemente para que tú pruebes tu estrategia y te des cuenta si sale bien o sale mal, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta si eso sale bien o eso sale mal? Obviamente en este momento de grabación apenas la acabamos de colocar y tendríamos que esperar que el precio llegue a esa zona. Pero si nosotros usamos esa misma herramienta para que veas cómo va a funcionar, vamos a volverla a seleccionar, ¿verdad? Imagínate que nosotros teníamos un proceso anterior y hacíamos clic y entramos en short por la parte alta y nosotros nuestra predicción era que llegara justo aquí abajo, justo a la media de 200 periodos y hacemos clic. Fíjate que cuando se logra la predicción te dice éxito, ¿ok? Pero si ese punto no hubiese estado ahí, sino que hubiese estado más abajo y el precio no ha llegado o el precio pasó y no ha llegado, te dice fallo. O sea, no fallaste, no llegó la predicción, ¿ok? En lo personal, no es algo que necesite utilizar mucho, simplemente es algo como yo lo veo para poderlo compartir con otras personas y para tal vez probar tu estrategia, pero no es algo tan significativo. Él contiene algunos datos, sí, si vemos unos datos que contiene, tiene el porcentaje que estás buscando ganar, el tamaño de posición, dónde entraste y los días que están tratando. Vamos a cambiarle el fondo. Fíjense que aquí podemos
configurar los fondos. Vamos a cambiar el fondo en el de llegada para poderlo leer. Vamos a colocarlo en negro para que podamos ir la parte del objeto al final. Y él te va a salir en los montos, en dinero, la posición, el día de entrada, la fecha, la hora. Son datos que te diga, bueno, en 2 días, en 3 días, tal vez llegara a esa situación. Lo puedes modificar, como acabas de ver. Hacemos clic derecho, opciones de configuración y puedes cambiar todos los colores que tú desees. Y aquí están las coordenadas del precio de la barra. Igualmente en la parte de visibilidad, esto no lo había explicado hasta los momentos, pero sirve para todos los indicadores, donde tú puedes seleccionar, como decir, en qué temporalidad quieres que esto se muestre, que se muestre en segundos, o no quieres que se muestre cuando esté en gráficos diarios, ¿ok? O en gráficos de horas. Eso también lo puedes seleccionar en qué momento quieres que esté. Por ejemplo, en este momento está en 4 horas. Si yo quito el de horas, él no me sale, ¿ok? Pero si yo agrego el gráfico diario, aquí sí me sale porque lo tengo autorizado para que me salga en gráfico diario. Y esto se le agrega a todas las herramientas que están en TradingView, ¿ok? Entonces, esa es una herramienta de predicción de precios para ver si tu estrategia te está saliendo bien o te va a salir mal, ¿ok? Vamos a borrar esa. Y aquí tenemos, vamos, aquí tenemos ya todos los indicadores. Vamos a dejar un poco el gráfico un poquito más limpio para que sigamos practicando, ¿ok? Seguimos practicando. Vamos ahora nuevamente a la sección de herramientas de predicción y medida y vamos a la zona de rango de fechas, ¿ok? Si hacemos clic aquí, nosotros podemos seleccionar dos puntos, un punto de partida, un punto de llegada y podemos decir, por ejemplo, que desde este punto A este punto B, que ha transcurrido el precio, han pasado 20 barras, 20 días, ¿ok? Y se ha manejado un volumen aproximado de 6.09 M, ¿ok? Aquí podemos ir calculando todo lo que se ha manejado durante ese periodo y te va dando los datos. Si vamos a 4 horas, pero te lo va a dar en función de las barras y las fechas, ¿ok? La fecha, el tiempo, cuántos días, cuántas horas. Fíjate que si lo ponemos un poco más pequeño, nos dice que de este punto A este punto B ha transcurrido 18 días y 8 horas. Esto nos va a permitir practicar, ¿ok? Y entender cuánto tiempo puede tardar una estrategia en formarse dependiendo de la temporalidad. Vamos a suponer que vamos a temporalidades más pequeñas, por ejemplo en 15 minutos, y nosotros estamos buscando, tratar de buscar un movimiento armónico de en cuánto tiempo puede llegar este movimiento a su resistencia inmediata. Entonces estamos en gráfico de 15 minutos, nosotros volvemos a seleccionar la herramienta y buscamos todo cuánto ha tardado ese rango. ¿Cuánto ha tardado ese rango? Bueno, ese rango ha tardado aproximadamente 11 horas en formarse y lanza 44 barras que serían 44 velas japonesas de 15 minutos. Entonces esto va a ser bastante interesante de acuerdo a tu análisis, a lo que te permita para conocer en, digamos, en tiempo lo que se ha formado y obviamente cuando hacemos predicciones armónicamente puede ser algo parecido cuando se establezca otro patrón igual, ¿ok? Vamos nuevamente ahora a la herramienta y vamos a encontrar la que dice rango de precios. La que acabamos de ver es rango de fechas, ahora rango de precios. Esto es lo que nos dice a nosotros, por ejemplo, calcular el movimiento que nosotros, estudiando el movimiento pasado, la última caída que se ha visto aquí, digamos que ha tenido una caída de 3.92%, ¿ok? Aquí nos mueve también el rango en valor de cuánto ha caído este activo, en este caso serían $800, y el rango de variación de pips que se ha movido también, ¿ok? Entonces aquí nos da en precios cuánto ha caído o digamos que vamos a hacer una entrada ahí donde está el precio, vamos a buscar un movimiento al alza, buscamos y yo quiero sacar el precio digamos a esta zona cerca de la media de 200. Entonces yo estaría haciendo un análisis donde voy a buscar un posible 2.57%
de incremento en el precio. ¿Ok? Entonces eso más o menos estaríamos hablando con respecto a la medición de datos de precio. Ahora, posteriormente vamos a encontrar una herramienta que es la que yo más uso. ¿Cuál es esta? La que nos dice el rango de fecha y precio. O sea, las dos que acabamos de hacer están en una y se representa como un cuadrito. ¿Ok? Y al mismo tiempo nos dice el rango de precios, pero también el rango de horas, el tiempo, días y en la cantidad de barras que tenemos. Sea porque vamos a proyectar un movimiento futuro o para analizar cuánto tardó, cuánto pasó un movimiento pasado, o sea, cuánto ha tardado. Entonces, ya vemos que cuando estamos en la zona vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, vamos a calcular el rango de precio, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Y lo ancho, la parte horizontal, es la fecha, cuánto tiempo ha tardado, cuántas barras han tardado en formarse ese patrón, ese rango, ese impulso, ya dependerá de lo que quieras conocer, ¿ok? Entonces, esta sí es la que yo uso, la que me dice los dos datos de una vez, es bastante importante, tanto para predecir un posible movimiento y cuánto puedes ganar o perder, como para analizar el movimiento que ya se realizó. Seguimos viendo las herramientas y ahora nos vamos a encontrar con algo que se llama patrón de barras. ¿Para qué me sirve el patrón de barras? Ok, voy a hacer clic y este patrón me sirve para copiar acciones pasadas. Digamos que voy a seleccionar que desde este punto a este punto B, esto me hace es una copia de qué fue lo que pasó en el precio en ese punto A y en ese punto B. Y eso yo lo puedo coloco el mouse encima y lo puedo llevar para proyectar. Digamos que hay un patrón parecido y yo considero que el patrón puede continuar parecido a esa forma y lo puedo proyectar, sea para que continúe el precio o para compararlo con algún patrón que se esté dando en el momento. Eso también simplemente lo coloco en opciones configuraciones y yo puedo obviamente cambiarle el color. Ok, puedo cambiarle el color, blanco, al que me guste más, azul claro, rojo, ok, como yo lo quiera colocar. Y también puedo cambiar aquí si las barras van más justicas, si es con la línea de cierre, si se hace una línea en vez de barras, ok, líneas abiertas, ok, línea alta. Eso es con el cierre, si es cuando cierra la vela, cuando abre la vela, o simplemente como lo tiene en barras altas y bajas. ¿Ok? Podemos abrir y aplicar configuración por defecto igualmente. ¿Ok? Entonces, es una herramienta bastante interesante para copiar patrones. ¿Ok? Se está usando mucho últimamente para de repente yo tengo algún patrón que se me parece en el movimiento, yo lo puedo copiar y simplemente lo reflejo para ver si el precio puede tratar de hacer un camino parecido, ¿ok? Un camino parecido, dependiendo del patrón que tú quieras analizar, ¿ok? No lo uso mucho, pero está bastante interesante. Posiblemente a partir de ahora lo pueda empezar a utilizar, sobre todo para los análisis y para enseñar a las demás personas. Seguimos bajando y ahora nos encontramos con el Ghost Fade, ¿ok? Este es algo que para mí es nuevo, no sé si tendría mucho tiempo o no, no lo había utilizado, ni siquiera me había dado cuenta. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, te voy a explicar. Cuando uno está haciendo trading y haciendo algunos análisis, uno normalmente agarra la herramienta libre de dibujo y uno dice, bueno, yo creo que a partir de aquí el precio puede rebotar y luego puede caer, hacer otro rebote, un piso y luego puede subir nuevamente, hacer un piso redondeado. Y uno lo hace con una línea normalita. Ok, entonces, esta herramienta me permite hacer lo mismo, pero simulando las velas. O sea, yo puedo simplemente seleccionar donde estoy y yo digo, bueno, yo creo que vamos a subir el precio, luego vamos a caer, luego subir, caer, vamos a mantenernos en un rango y el precio puede ir subiendo, ¿ok? Moviéndose. Y fíjate cómo lo que me hace es una representación parecida a las velas, ¿ya? Como si fuese una zona fantasma. Quito esta línea
y me hace una representación, una proyección de lo que yo considero que puede hacer el precio. Fíjate que inclusive si lo coloco vertical, totalmente vertical, me refleja los gaps que se dan en el precio. Entonces, realmente está interesante para hacer las predicciones del movimiento, pero que tenga más similitud a lo que son las velas japonesas normales. También podemos modificar esto, claro que sí la podemos modificar. Puedes cambiarle los colores, ¿ok? Y también la parte del rango utiliza una varianza, pero esto yo prefiero no tocarlo, dejarlo como está automático para esos datos. Y tú puedes simplemente agregar también la transparencia si quieres que esté más intenso o no, el color de las mechas, si le quieres poner mechas o no le quieres poner mechas, pero de verdad que está bastante interesante. Aquí están las coordenadas de cada una de las velas, ¿ok? Y que te permite hacer una proyección un poco más, digamos, más armónica con lo que realmente pudiese pasar utilizando el patrón de velas japonesas, ¿ok? Continuamos con las herramientas de predicción y medida. Y aquí nos vamos a encontrar con una herramienta que yo no, sinceramente, no la utilizo mucho, pero hay muchas personas que sí la usan. Y es una herramienta que nos permite ubicar un punto, ¿ok? Un determinado punto. Luego buscamos la amplitud y en el trading existen análisis que nos hablan de la armonía, ¿ok? Vamos a hacerlo de esta forma para que dé un poquito más práctico. Yo tengo aquí un rango, ¿ok? Tengo un rango por la parte superior, la parte inferior sería una línea o un canal de tendencia, ¿ok? Entonces nosotros seleccionamos esa herramienta que dice proyección y escogemos un punto en la parte inferior y un punto en la parte superior y normalmente se piensa que la amplitud que se da en esos canales a la hora de romper el precio se va a duplicar. Entonces, esto me permite hacer un rango, ¿ok? Completo y proyectar mi precio a dónde puede llegar, ¿ok? Fíjense que tiene bastante porcentaje de acierto en este tipo de rangos. Yo casi no lo utilizo porque utilizo otras herramientas para eso, pero te puede servir. Ahí tiene otras utilidades que tal vez otros analistas, otras personas o a medida que tú vayas aprendiendo lo consigues, pero desde el punto de vista de lo que me enseñaron es para buscar la amplitud en las proyecciones de los canales y que hacia dónde se puede mover el precio en rango. Fíjate que vemos la amplitud y no es precisamente que se quede dentro del ángulo, simplemente que nos marca una distancia donde pueda llegar el precio y aquí llega. De la misma forma, también lo hace hacia el rango, ¿ok? Pero ya eso sí, sinceramente en lo personal, yo no lo uso. Creo que hay otras herramientas más interesantes para calcular esas proyecciones y esas te las voy a enseñar obviamente más adelante, ¿ok? Seguimos con las mediciones y vamos a encontrar con una herramienta que es un indicador y este sí es bastante importante, que es el perfil de volumen con rango fijo. ¿Qué nos dice el perfil de volumen con rango fijo? Esto obviamente puede tener un video prácticamente para él solo. Vamos a configurarlo como viene. Vamos a dejarlo primero eh, como lo traen por defecto para que lo puedas observar mejor. Ya yo lo tengo un poquito modificado. De esta forma viene el perfil de volumen. El perfil de volumen lo que nos indica es que desde un punto A que yo decida a un punto B que yo decida, me va a calcular cuál ha sido el tamaño de transacción, el tamaño del volumen y me va a decir cuál es el POC más importante o el punto de control, que en este caso es esta línea roja que vemos en el medio. Y ahí lo que me dice es que es la zona entre el precio y el tiempo donde se realizaron mayores transacciones. Normalmente eso suele formar parte como una especie de soporte o resistencia, que cuando el precio se ubica por arriba tiende a ir al alza y cuando se ubica por abajo tiende a ir a la baja, ¿ok? Ahora bien, vamos a eliminar todo esto, vamos a volverlo a seleccionar porque de esta forma yo lo configuro. Vamos a extenderlo completo.
Yo puedo utilizar, fíjense, varios de ellos, ¿ok? Varios de ellos. Yo puedo colocar, diga, bueno, yo quiero que me calcules el volumen y el perfil desde este punto a este punto, pero yo también quiero que me calcules el perfil desde el punto donde estamos, todo el movimiento de la subida. Entonces me va a agarrar los datos de todo el movimiento de la subida. O si yo quiero, nada más puedo determinar en cada impulso con su corrección y que me dé los datos. Ahora bien, como tú lo puedes observar, tiene un histograma bastante grueso y digamos, se siente como que le falta información. Entonces, al seleccionar uno, vamos a la parte de configuraciones, que puede ser con el clic derecho o directamente con el menú que te refleja, y nos dice diseño de las filas, tamaño de la fila, volumen y volumen de área de valor. Este tamaño de la fila yo lo coloco en 2500. ¿Ok? 2500 y le coloco aceptar. ¿Qué hace esto? Él me coloca el indicador con unos picos más resaltantes porque utiliza mayor cantidad de datos. Entonces, no solamente me saca el pop más importante, que es la línea roja, ¿ok? Sino que también me detecta las otras zonas de volumen. Fíjate que en estos otros picos, por la parte baja, tenemos otra zona y más abajo me delata otra zona. Que son menos importantes que la principal, sí, pero que son zonas que suelen formar parte igualmente de soportes y resistencia, porque es donde son donde hicieron mayor transacción de volúmenes, ¿ok? También nosotros a ese indicador podemos agregarle otra herramienta dentro del mismo indicador. Vamos a seleccionarlo aquí. Repito, estos son indicadores que necesitan un video exclusivo que vamos a hacer más adelante. De hecho, lo tengo en mi otro canal de Trading Plus, pero ahorita para que tengas una noción de cómo se utiliza. Vamos a seleccionar toda la parte del rango para calcular el volumen, ¿ok? Y fíjate que me dice que el principal rango de volumen está en los $23,000 aproximadamente, en este caso analizando el gráfico de Bitcoin. Lo hacemos clic derecho, seleccionamos y vamos donde dice estilos y vamos a seleccionar ahora en la parte inferior donde dice BAH y BAL. Voy a marcártelo aquí. Esto que están aquí, vamos a colocártelo aquí para que lo encerrarlo aquí. Hay que hacerle check a esas dos casillas. ¿Y qué es lo que nos va a sacar estas dos casillas? Me va a sacar dos líneas azules. ¿Ok? Dos líneas azules. Tú le puedes cambiar el color al color que tú quieras. En este caso vamos a dejarla azules como vienen por defecto. Eso lo que nos mide es el rango a través del volumen. Digamos, toma el 70% aproximadamente de las transacciones y nos marca, aparte de la línea de POC principal, donde está el volumen máximo principal, me marca por la parte superior y luego por la parte inferior. Esas son bandas donde el precio suele venir rebotando. ¿Qué me indica eso? Que el momento que yo pierda la banda inferior, el precio suele ir a la baja. Y si por el contrario me supera la banda superior, el precio suele ir al alza. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta que como es un indicador de volumen manual, somos nosotros los que decidimos hasta dónde llevarlo. Fíjate que si yo lo llevo más atrás, vamos a llevarlo aquí solamente esta zona, él me va modificando ciertos rangos, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de datos que yo quiera abarcar. Simplemente con el mouse, moviéndolo y a medida que van pasando datos, él se va modificando. Pero es una herramienta muy, muy poderosa, ¿ok? Los colores que están aquí azul y amarillo realmente no tienen una gran importancia con respecto a esto. Lo puedes cambiar. Hay otros métodos que sí lo utilizan, ese tipo de volumen, pero en lo personal inclusive preferiría ponerle todo un solo color, porque lo que me determina esta herramienta de forma rápida son niveles de soportes y resistencia a través de zonas de volumen importante, ¿ok? Muy bien, continuamos con las herramientas de predicción y medida y ahora sí nos vamos a las primeras, las posiciones largas y la posición corta, ¿ok?
Vamos a explicar con la posición larga cómo lo podemos utilizar, pero esto fácilmente igual nos sirve con una posición corta. Vamos a seleccionar la posición larga y tú has visto seguro en muchos videos donde la colocan aquí y podemos decir, bueno, yo voy en la parte del long, voy a comprar, voy a tratar de llegar a la zona de perfil de que antes era soporte, ahora es resistencia, ahí voy a sacar mi posición y el stop loss lo voy a colocar por la parte baja del mínimo anterior. Así lo colocan, así sale en el video y listo, ¿ok? Ahora, dentro de esta herramienta tiene opciones muy poderosas. ¿Qué quiere decir? Ok, vamos a verla, vamos a tratar de acercarme un poquito más para que tal vez ustedes puedan detallar un poco más. Vamos primero a la parte de configuración. Repito, si la seleccionas, puedes buscar en la manera de herramientas o clic derecho y donde dice opciones de configuración. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Primero nos van a salir la entrada de datos. La entrada de datos vamos a colocar el tamaño de la cuenta. Aquí vamos a colocar el capital con que tú cuentas para invertir. El capital que tú decidiste colocar para hacer trading, por decirte algo. Entonces vamos a cambiar y vamos a ponerle, vamos a suponer que tú tienes un capital pequeño, $1000. $1000, ¿verdad? Donde dice el tamaño del lote, lo vas a dejar en 1. ¿Ok? Si no sabes lo que son los lotes, ya te lo voy a ir explicando más adelante. Son, vamos a decir, el tamaño de posiciones que tú vas a agarrar en el mercado. En este caso, vamos a dejarlo en 1 porque vamos a llamarlo que es una sola posición la que voy a tomar. Y donde dice el riesgo, vamos a calcular cuánto vamos a perder, cuánto estamos dispuestos a perder por operación de acuerdo a nuestro tamaño de capital. ¿Ok? Atentos con eso. ¿Cuánto nosotros vamos a perder de acuerdo a nuestro tamaño de capital? ¿Cuál sería el número ideal? Eso dependerá de muchas cosas que tendría que ver una clase de gestión. Pero digamos que el más recomendado es que tú puedas perder solamente el 1% de tu capital total. ¿Ok? Entonces, al lado donde dice riesgo, vamos a colocar 1 y aquí vamos a colocar el símbolo de porcentaje. ¿Por qué? Porque tú también puedes colocar el riesgo, digamos, en dinero. ¿Cuánto quieres tú perder? En este caso serían 10 USDT o $10. Pero lo vamos a dejar claramente en porcentaje mejor. Luego, aquí se nos señala el precio de entrada al activo, que sería el punto medio que está aquí abajo en la herramienta. Y aquí nos dice que donde yo calculé el beneficio, nos dice cuántos ticks se va a mover el precio y a qué nivel de precio. En este caso nos va a interesar es cuál es el nivel de precio donde yo voy a tomar ganancia. En este caso sería 22.731. Y abajo me dice cuántos ticks y dónde voy a colocar mi stop loss y lo voy a colocar en 21.469. Esos son los datos que nosotros vamos a colocar para configurar esta herramienta. Podemos irnos a estilo y cambiar los colores, las líneas, el fondo. Puedes colocarlo más claro el rojo, más intenso como a ti te guste, ¿ok? De manera que tú puedes inclusive cambiarle los colores. Normalmente se usa verde para buscar las ganancias y rojo para señalar las pérdidas, pero tú puedes cambiarlo a amarillo si tú quieres, ¿ok? No hay ningún problema. Vamos a ponerle un verde un poquito más oscuro. Igual que vamos a ponerle un rojo un poquito más mate para que nos permita leer mejor los numeritos que estamos ahí. El texto igualmente puedes aumentarle el tamaño, ¿ok? O también puedes cambiarle el color. Vamos a aumentarle el tamaño. En este caso para que lo podamos leer en pantalla. Creo que así sí lo podemos leer en pantalla. Esperemos que se pueda leer un poquito más, ¿ok? Entonces, pues lo que vamos a aceptar. ¿Qué tenemos nosotros en esta herramienta? Aquí cuadramos nuestro trade, ya cuadramos el tamaño de capital y lo que me dice a mí es que yo no puedo perder más de $10 en esta operación. Entonces, si nos vamos a fijar en la parte inferior primero, te das cuenta que dice, vamos a hacerlo aquí ya. Y la herramienta dice 990. ¿Qué quiere decir? Que si el precio baja y me toca a este nivel y yo entro a la operación, voy a perder $10. Me voy a quedar mi cuenta total en 990. Ahora, fíjate
que si yo lo muevo más abajo, el 990 no varía, se mantiene igual. O sea, no importa dónde lo coloque, sigo manteniendo mi riesgo en $10. Y esto es algo clave cuando tú estés haciendo trading. ¿Ok? De $10. Ahora, ¿qué varía? Varían los datos de arriba. Está atento a esto cuando yo lo muevo. Mira lo que se mueve aquí y mira lo que se mueve aquí. Está atento a esos números que cuando yo varío el stop loss, esos son los números que realmente varían. ¿Ok? ¿Por qué varían? Ok, ya te voy a explicar. Por ejemplo, lo que me sale aquí, en esta parte, vamos a volverlo a seleccionar, es cuánto Bitcoin yo tengo que comprar, cuánto Bitcoin yo tengo que comprar para yo poder mantener mi posición de stop loss y perder solamente $10. Y aquí me dice que yo debo comprar 0.023 Bitcoin, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería eso en dinero que yo tengo que comprar en spot? Ok, yo tengo ahí 0.023 Bitcoin, es lo que yo debo comprar. Yo multiplico 0.023 por el precio donde voy a entrar, y aquí se me señala que son en los 21.885, 21.885.91, y ahí voy a colocar mi orden de entrada. Esa va a ser mi orden de entrada, esa cifra que está ahí. Ok, aquí está en grisecito, no sé si se ve, ya te lo voy a ver dónde va, pero ese es el nivel donde yo voy a hacer la compra para entrar. Si le doy a clic a igual, me va a decir que yo tengo que comprar o entrar en la operación con $503, ¿ok? Punto 37. $503, punto 37. Tengo que entrar con una posición de ese tamaño para yo, entrando a este nivel y colocando un stop loss aquí abajo, yo puedo simplemente mantener mi riesgo, ¿ok? Normalito, de perder $10 por esa operación. Ahora, ¿cuánto ganaría? Aquí me lo dice en la parte superior. Estaría ganando $19. ¿Por qué? Porque en la parte superior me dice que el movimiento sería de 3.86%, y eso a mi capital total de $1.000 le sumaría $19.83. Entonces me tendría el capital total. Si pierdo, mi capital total quedaría en 990, y si gano, mi capital total quedaría en 1.019.83. Por lo tanto, me estaría ganando $19 con ese movimiento del mercado. ¿Okay? Este número que está aquí lo que me indica es cuánto se mueve en el valor, en precio, en este caso en dólares, el Bitcoin hacia arriba, y este que está aquí abajo me diría es cuánto se mueve hacia abajo, igual que el porcentaje hacia abajo. Y este otro cifra que están aquí, que dice 42.000, aquí dice 84.000, los ticks que se mueven el precio. Entonces, fíjate que sería bastante interesante. En la parte del medio donde me dice apertura, pérdidas y ganancias, lo que me está diciendo es que a nivel de precio, donde yo calculé mi entrada, si yo he entrado a ese nivel, voy a entrar perdiendo $24 porque está en negativo. Esto también se puede colocar en positivo. Recuerden que el precio va fluctuando, sube y baja mientras nosotros vamos haciendo nuestro análisis. Y la relación riesgo-beneficio es 1.98, ¿ok? 1.98. Eso está bastante bien. Entonces, eso es lo que yo tengo que comprar. Con los $500 yo voy a comprar esa cantidad de dinero que sigue estando dentro de mi posición, ¿ok? Y voy a perder solamente $10. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Qué pasa si no es en spot, Rafael? Sino que es apalancado. Quiero irme en futuros. Entonces, con esta herramienta lo único que vas a hacer es, vas a agarrar esos $503 y lo vas a dividir entre el nivel de apalancamiento que tú quieres. Digamos que si tú vas a ir a 10x, divides eso entre 10 y te va a dar $50. Entonces tú lo que tienes que meter es 50,33 dólares a 10x, y eso te va a dar la posición para que tú sigas manteniendo la pérdida solamente
de $10. Por eso es que en el trading ustedes siempre me van a escuchar decir que lo más importante es calcular cuánto voy a perder. A partir de ahí, tú calculas tu ganancia, ¿ok? Y la posición en short es exactamente lo mismo, solamente que lo vas a calcular hacia abajo. Te vas a ir en posición corta, digamos que vas a entrar en short ahí, calculas un stop loss, calculas dónde vas a tener la ganancia y los datos son exactamente igual. Configura los datos, vas a colocar si son $1000 de capital, cuánto porcentaje estás dispuesto a perder. Fíjate que aquí te dice lo del precio de entrada que tú quieres colocar y haces el mismo cálculo, pero en este caso para vender o abrir posiciones en short, ¿ok? Entonces, bueno, amigos, con esto cubrimos las herramientas de predicción y medida. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de interés este video para ti, esta serie de videos para que conozcas la plataforma de TradingView. Igualmente te invito a que experimentes, que pruebes, que busques estrategias que te permitan seguir disfrutando y mejorar día a día cada uno de tus análisis, ¿ok? No olvides suscribirte. Dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao.